Buenas noches, mi nombre es Daniela Villena Reigosa de grado 901, jornada tarde. El tema que escogimos con mi compañera Griselis Pérez fue violencia en Colombia, más conocido como el Bogotazo. Las primeras fechas del Bogotazo fue el inicio de 1948, que fue la Marcha del Silencio, encabezada por Jorge Eliezer Gaitán. Asistieron 100.000 personas de todo el país, también donde Gaitán hizo un discurso conocido como la oración por la paz hacia el presidente Ospina Pérez. El 15 de febrero de 1948, Gaitán se manifestó en Manizales con un discurso llamado Oración por la Humildad. El 30 de marzo de 1948 fue la inauguración en Bogotá en la cuarta conferencia panamericana, en la que Estados Unidos tenía como preocupación la lucha entre comunismo. El 9 de abril de 1948, en Colombia, Bogotá, el líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue víctima de magnicidio a la 1:15 horas. Por ello, comenzaron las protestas y desencadenó el inicio de la época más conocida en el país como la violencia. En 1958, después de 10 años, se termina la violencia en Colombia. Por otro lado, las consecuencias duran más de lo imaginado. En 1978 se sentencia por asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a Juan Rosa Sierra, que era esquizofrénico y actuó por motivos personales y solo. Hechos del Bogotazo. El único hecho histórico en todo lo que pasó en el Bogotazo fue el 9 de abril de 1948, que se produjeron una serie de disturbios en Bogotá, y la causa fue que el líder político Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue asesinado saliendo de su oficina por Juan Rosa Sierra. Que después de 53 años, durante el proceso judicial del asesinato, hubo testimonios de que Rosa Sierra no era el asesino, pero él o el asesino llevaron a la multitud a tomarlo como culpable y acabar con su vida. Otras versiones que aparecieron en el proceso indicaron que Rosa Sierra era culpable, pero sus acciones fueron motivadas o pactadas con otra persona. Principales actos del Bogotazo. Los robos comenzaron ese mismo día, principalmente en el centro de Bogotá, pero luego se extendieron a la mayor parte de la capital y eventualmente a varias ciudades de Colombia. Además de saqueos, los manifestantes prendieron fuego, prendiendo tranvías, iglesias, edificios importantes y los mismos locales que fueron saqueados. Al principio, la policía y el ejército intentaron controlar la situación. Algunos se sumaron a la rebelión entregando armas y esfuerzos, mientras otros tomaron las armas y abrieron fuego contra los manifestantes. El saldo de la rebelión fue de cientos de bajas. Esta cifra iba desde 500 muertos reportados por el Telegram de la Embajada de Alemania hasta más de 3.000 muertos no oficiales. Las pérdidas materiales estuvieron relacionadas con múltiples robos, incendios y el posterior derrumbe de 142 edificios, incluidos residencias privadas, hoteles e iglesias en el centro de la ciudad. Buenos días, mi nombre es Griselis Pérez de grado 901, jornada tarde, y hoy les vengo a explicar sobre las causas de la violencia en Colombia. Presenta causas como políticas, económicas y culturales. En las políticas presenta la ausencia del Estado político en numerosas regiones del país, como el interés y la ausencia de nuevos sectores en alcanzar el poder político, para la importancia de que a veces algunas personas necesitan de sus bienes, como en caso de robos, de saqueos, y como ocasiones así no están presentes justamente en ese momento cuando más se necesita. Por eso es una causa donde está afectando al país, donde afectó al país, y en algunas ocasiones en el tiempo que estamos ahorita afecta. En las económicas, también llamadas causas objetivos: la pobreza, la falta de educación, la falta de salud, de las vitaminas, porque como en el sentido, en algunos somos desigualdades, no valoramos, no somos humildes, y
En la falta de economía también, como la falta de oportunidades de trabajo para tanto como para los colombianos, tanto como para los inmigrantes, y la falta de empleo digno. Bueno, ustedes sabrán cómo es la falta de empleo digno, como las prostituciones. Algunas personas roban, en vez de trabajar, lo que hacen es eso. En las causas culturales, por lo general, la falta de educación y el elevado número de hijos. Algunas mujeres no contamos con los recursos, bueno, algunas mujeres no contamos con los recursos como para mantener a un hijo, y se ponen a dar a luz, y no tienen cómo mantener a un hijo, lo que trae a los niños a pasar trabajo. En el 2015, el Papa Francisco le dijo unas palabras a Filipinas. En el 2015, el 19 de enero del 2015. Las parejas católicas no deben reproducirse como conejos. Las familias con 3 hijos aportan la decencia ideal muy tarde, quizás. Las consecuencias, también le vengo a hablar sobre las consecuencias de la violencia económica. En las consecuencias económicas, el Estado ha tenido que destinar grandes recursos para sostener la guerra y el conflicto interno. 2. Se han generado gastos para reponer la infraestructura del país. Un ejemplo son las torres de energía, gasoductos y oleoductos. 3. Inseguridad en la zona de conflicto, la producción normal en el sector agrario y la falta de salud y economía y educación. Como ya la tratado en el tema anterior, desórdenes a nivel cambiario y la influencia del narcotraficante y el incremento de los contrabandos. 5. El traslado de cultivos ilícitos ha generado deforestación y ende un daño a las riquezas naturales como los árboles, las plantas, etcétera, entre otros. Como los cultivos con la deforestación no producen, si no se disminuye, se muere la mata y no se reproduce nada. En las políticas, la polarización del país entre grupos de izquierda y derecha. 2. Internacionales. 3. Impedir el ejercicio a la democracia a través de generar temor a los ciudadanos en la zona, porque ya que tienen miedo de salir en la noche, de salir y que los roben, los maten por quitarles sus pertenencias, ¿sí? Y penetración a los actores en la educación política. Bueno, espero les haya gustado mi exposición. Muchas gracias.